Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por su obra en nuestras vidas, por su misericordia, por su amor hacia su iglesia y porque Él sigue obrando con fidelidad hacia nosotros y nosotros nos damos cuenta de su inmutabilidad, que a pesar de no merecer sus bendiciones, Él nos las da, porque Él es inmutable. Pero vamos nosotros a oír su voz para que nosotros actuemos en consecuencia a lo que profesamos. Y entonces nosotros vemos cómo Dios es fiel, pero nosotros tenemos que actuar en consecuencia a nuestra fe. Y lo tenemos que manifestar con nuestra conducta, con nuestra vida, y es lo que vamos a ver hoy, porque seguimos viendo la epístola de Santiago, y hoy vamos a leer el capítulo 3, el versículo 13. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Si usted recuerda, lo último que vimos acerca de la lengua fue que debemos de tener cuidado con la naturaleza incoherente de la lengua. Y bueno, ya nos presenta que debemos considerar cómo debemos hablar. Y ya ahora vamos a considerar cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Ya nos ha enseñado la Escritura, cuidado con esa lengüita, cuidado con esa lengua, cómo hablas y ahora cómo vives, cómo actúas. Por eso les decía, agradecemos a Dios todas sus misericordias porque Él es fiel, pero Él nos habla a través de su palabra para que nosotros actuemos en consecuencia a lo que profesamos, a lo que somos. Entonces leemos la Escritura, amados hermanos, y dice la palabra del Señor así. Dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora ya de la noche nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das tanta bendición. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado, por tu fidelidad hacia nosotros, tu amor, tu misericordia, que son muchas, Señor, que son incomparables. Muchas gracias. Ahora, Señor amado, nos disponemos a meditar en tu palabra. Sigue hablando a nuestros corazones, enséñanos tú, háblanos tú, Señor, guíanos, alúmbranos, transfórmanos con tu palabra gloriosa. Sigue modelando nuestra vida a la imagen gloriosa de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, porque tú eres con nosotros. Gracias te damos, mi Señor, sabiendo que tú glorificarás tu nombre en cada corazón, en cada vida, que nos darás la luz de tu Espíritu para poder comprender tu palabra, para poder recibir tu palabra y para poder vivirla. Te doy muchas gracias dejando mi vida en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. ¿Ha conocido usted a alguien que afirma que es sabio, pero que actúa neciamente? La sabiduría verdadera puede medirse, pues, por la profundidad del carácter de una persona. Cuando hablamos de esto, de la profundidad del carácter,
hablamos de la capacidad de reflexión, introspección y entendimiento. Cuando nosotros vemos en la Biblia, amados hermanos, y nos dice, así como el buen árbol por sus frutos es conocido, así un cristiano también es conocido por sus frutos. Por eso nos dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Ahora, consideremos nosotros en esta noche la manifestación de sabiduría. Oiga bien, la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva, así. La manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Hermano, ¿qué queremos decir con esto? Que el maestro, el discípulo, el creyente, no solo dice que tiene una fe genuina. Cuando hablamos de una fe viva, hablamos de una fe genuina, sino que lo demuestra con sus hechos. Así lo demuestra con sus hechos. Por eso es que decimos que la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Y es lo que ahora nos está presentando la epístola de Santiago. Recordemos que su mensaje central es que la epístola busca explicar y mostrar la diferencia entre la religión vana, vacía, y la religión pura, la religión genuina. Esta epístola es una carta sapiensal del Nuevo Testamento, un libro de sabiduría, así como lo es Proverbios. Y entonces nosotros tenemos que ver también en esta epístola que es un libro práctico que llama al cristiano a vivir para Dios en obediencia a su palabra. Y ya hemos considerado algunos capítulos de la epístola y estamos nosotros en el capítulo 3, donde hemos visto y señala que hay que domar la lengua. Y uno tiene, amados hermanos, que poner atención a lo que nos enseñan las Escrituras acerca de la lengua. Pero ahora ya continúa la epístola, amados hermanos, y tenemos nosotros esto, la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Y uno dice, pues cómo no, Cristo es la sabiduría de Dios y quien habita en nosotros, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto tenemos que manifestar ¿qué? Esa sabiduría. Así, entonces uno por eso dice, si manifiesta esa sabiduría es que Cristo está ¿qué? En él, vive en él. Alguien puede tener mucha inteligencia, mucha capacidad, pero no tiene sabiduría. Pensemos en un gran médico que tiene mucha capacidad, mucha inteligencia, pero se está fumando un cigarro y él sabe que se está ¿qué? Que se está asesinando. Y dice uno, mucho conocimiento, poca ¿qué? Poca sabiduría. Mucho conocimiento, poca sabiduría. Y luego vemos a gente que ni siquiera estudió, pero tiene una sabiduría que basta, porque esa sabiduría proviene del Señor. La manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Y hemos leído nosotros aquí en la Escritura que nos dice, ¿quién es sabio y avisado entre nosotros? Y hace esta pregunta, dice, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Otra versión dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y uno, amados hermanos, reconoce que si podemos nosotros actuar con sabiduría, es gracias a Dios. Es gracias al Señor. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Otra versión dice, si entre vosotros hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Cómo va a demostrar esa sabiduría? Con su buena conducta. ¿Cómo más? Con la humildad que esa sabiduría le da. Por eso es que ya nos está presentando que la sabiduría, que la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Así, amados hermanos, hablamos entonces de esto. Y entonces tenemos nosotros aquí lo que hemos leído en la Escritura. Y lo primero, amados hermanos, es que la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva y se manifiesta por una buena conducta, así. Es lo que nos está diciendo, que lo demuestre con su buena conducta. Reitero nuevamente, ya hemos considerado cómo debemos hablar. Ya la epístola nos ha enseñado, ya Dios nos ha enseñado a través de su palabra cómo debemos hablar. Ahora consideramos cómo debemos vivir. ¿Se da cuenta que la Escritura va atacando qué? Todas las áreas de nuestra vida. Todas. Dios va hablando a todas las áreas. ¿Qué tal tu lengua? Y ya luego, ¿qué tal vives? Y ya es lo que nos está presentando. Y damos gloria a Dios, amados hermanos, damos gloria a Dios porque la sabiduría del Señor es de lo alto, es divina. Y esa sabiduría, amados hermanos, tiene que ser manifestada con nuestra conducta. Si nosotros hablamos y lo que nos está diciendo la Escritura, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por su buena conducta o por su buena conversación, que esa palabra conversación es la palabra griega para conducta, estilo de vida. ¿Cómo es nuestro estilo de vida diario? Y entonces, amados hermanos, la misma Escritura nos enseña cómo debe ser nuestra conducta, y la conducta de cada creyente debe ser una conducta que glorifica a Dios. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 24, y que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, quien escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Sencillamente la vida del apóstol Pablo era motivo de que Dios fuera glorificado. La vida del apóstol Pablo era motivo de que Dios fuera glorificado. Por eso es que él dice, y glorificaban a Dios, ¿qué? En mí, es decir, por mi vida, por mi conducta, porque estaba manifestando con su diario vivir, estaba manifestando, amados hermanos, la vida de Cristo. Por eso es que les decía, tenemos que actuar en consecuencia. Y nosotros tenemos que ser muy entendidos, amados hermanos, de lo que somos, de la posición que tenemos. Y entonces cuando hablamos que la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva, entonces nuestra conducta tiene que glorificar a Dios. De tal manera que cuando los demás vean nuestro estilo de vida, Dios sea glorificado. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Porque esa conducta es una conducta que refleja la obra del Evangelio. Refleja, por eso, amados hermanos, es que ya estamos nosotros considerando si entre vosotros hay alguno sabio y entendido. Y uno dice, gracias Señor, porque antes cometíamos cada error. Pero cuando Cristo vino cambió nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra conducta debe de reflejar la obra transformadora y gloriosa del Evangelio. El apóstol Pedro en su primera carta, él escribía, amados hermanos, en el capítulo 4 de la siguiente manera. Dice la Escritura, los versículos 2 y 3. Dice así. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en glotonería, en banquetes y en abominables idolatrías. ¿Se da cuenta la manera en que Dios cambia la vida del hombre? Cómo el Señor transforma nuestros corazones. Y entonces ya se está reflejando la sabiduría de Dios, porque hemos abandonado todo aquello que Dios reprueba y que es vergonzoso aún para nuestra vida. ¿Cómo decirle? Cuando éramos gentiles. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, ya el tiempo que queda en carne. Oiga, fíjense, él nos lleva a la reflexión diciendo, aun cuando no conocías a Cristo, esa conducta es una conducta reprobada, es tiempo desperdiciado, es tiempo inútil, que no aprovecha en nada, pero ya basta. Ahora, amados hermanos que conocemos al Señor, vivamos no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Por eso es que estamos diciendo que esa sabiduría es manifestada por una conducta que va a reflejar la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas, porque hemos dejado atrás el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que él dice con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué era eso? Su vida. ¿Cuál era esa demostración del Espíritu y de poder? Su vida transformada por el poder del Evangelio. Él era perseguidor, él era injuriador, era enemigo de la cruz de Cristo. Y él dice que era fariseo ¿de qué? Y él creía que era muy ¿qué? Muy sabio. Pero la verdad es que era muy necio. Hasta que la verdadera sabiduría llegó a su vida. Eso es glorioso. Se da cuenta cómo se manifiesta con una vida transformada por la obra gloriosa del Evangelio. ¿Cómo se manifiesta esa sabiduría? Dice, manifiéstese por una buena conducta, una conducta consecuente a la fe que profesamos. Una conducta consecuente a la fe que profesamos. Por eso es que, hermano, es maravilloso que Dios hable en nuestra vida. La verdad es que nos gozamos por la fidelidad de Dios, su amor, su obra en nosotros, sus milagros. Pero ahora Dios nos habla. Ahora Él es fiel. Ahora, ¿tú eres fiel a Dios? Y es a donde Dios nos lleva. Tú tienes que manifestar que Cristo, que es la sabiduría de Dios, mora en ti. Y tienes que manifestarlo con una vida consecuente a la fe que profesamos. Por eso la epístola a los Efesios, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en el versículo 1. Y él dice así, Efesios 4:1, dice, yo pues, preso
en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Una conducta consecuente a la fe que profesamos. Ya usted puede leer lo que sigue, porque ahí es donde está hablando y está diciendo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Ese andar es estilo de vida, ese andar es nuestra conducta, que tu conducta sea como es digno de la vocación con que soy llamado. Y ya empieza a enumerar muchas cosas. Dice, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros, solícitos. Ya nos empieza a hablar de muchísimas cosas. Y entonces, amados hermanos, si nosotros profesamos una fe, amados hermanos, en Cristo y que ha transformado nuestra vida, debe haber congruencia entre lo que profesamos y lo que vivimos, lo que hacemos. Y yo le doy gloria al Señor porque Él nos habla, hermano. Él habla nuestra vida para que nosotros seamos congruentes. Para que nosotros con nuestra vida, amados hermanos, nuestra vida glorifique al Señor. Y aquí tenemos nosotros al apóstol Pablo y él presenta mucho aquí en Efesios. Yo pues preso en el Señor. Y ahí está sirviendo al Señor. Ni está maldiciendo a las autoridades, sino que está manifestando una vida que, en consecuencia, una vida en congruencia. Ay, esos malvados judíos, los romanos. Pero van a ver que les voy a echar 4 maldiciones. No, hermano. Nada de eso. Nada de eso. Si la sabiduría de Dios está en nuestra vida, tiene que ser manifestada por una conducta consecuente a la fe que profesamos. Y por eso es que está diciendo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Y aquí mismo en Efesios nos muestra en el capítulo 1 que el Señor nos llamó, amados hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos santos y sin manchas. Es una vocación santa. Es una vocación santa. Entonces la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva. Y se manifiesta por una buena conducta. Una conducta que evidencie madurez. El cristiano tiene que ser maduro cuando el Señor lo disciplina, cuando el Señor lo prueba. El cristiano tiene que manifestar en todo ello esa madurez. Cuando dice Proverbios 12:1, el que ama la corrección, ¿qué cosa? Ama la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. El que ama la corrección ama la sabiduría. Oiga, hermano, y con madurez lo recibe, lo acepta. Pero ahí mismo dice, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, es necio. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de esto, la manifestación de sabiduría es una demostración de una fe viva y se manifiesta por una buena conducta, una conducta congruente. Así, amados hermanos, una conducta consecuente o congruente a la fe que profesamos, con una conducta que glorifica a Dios. Hermano, esa debe ser nuestra ocupación y nuestra preocupación. ¿Dios es glorificado a causa de nuestra conducta?
Todos los días Dios tiene que ser glorificado a causa de nuestra conducta. Todos los días nuestra conducta tiene que reflejar la obra transformadora del Evangelio. Todos los días nuestra conducta tiene que evidenciar madurez. Y todos los días nuestra conducta tiene que ser consecuente a la fe que profesamos. No solo ello, amados hermanos, sino aquí mismo donde nosotros dimos lectura en el versículo 13 que dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Cómo mostramos esa sabiduría? Lo hacemos a través de las obras en sabia, en sabia mansedumbre. Obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, se demuestra con la humildad que la sabiduría le da. Hermano, el que es sabio inmediatamente se evidencia por su manera mansa y humilde de hacer las cosas. Y ya, vaya que miramos nosotros al ejemplo perfecto. ¿Cómo hacía el Señor las cosas? Con humildad, con mansedumbre, y no hacía alarde cuando daba de comer o cuando sanaba. ¿Cómo va a manifestar esa sabiduría que Dios le ha dado? Porque viene del Señor, con mansedumbre. Y esto es lo opuesto a la arrogancia. Y refleja en la persona, en ese creyente, en ese cristiano, una actitud de humildad y benignidad en todo lo que hace. Fíjate cómo el Señor nos enseña. Porque uno debe manifestar esa sabiduría, amados hermanos, en una actitud de humildad y benignidad, absolutamente en todo lo que hacemos. Lo que Dios nos permita realizar siempre debe ser en esa actitud de humildad y de benignidad. Es lo que el Señor nos enseña. Por eso dice mansedumbre, porque es incapaz de ofender. Lo está haciendo para gloria del Señor y lo está haciendo con sabiduría. Está libre, eso que está haciendo está libre de malicia y de venganza. ¿Por qué lo hace? Si no tiene otra motivación o otro interés más que el bien de ¿quién? De los demás, la edificación de los demás. No lo hace por ninguna malicia, no lo hace por ninguna venganza, porque actúa con la sabiduría de Dios. Ya estamos hablando de nuestro vivir, de nuestro actuar. Es sabio ese creyente, es sabio en todo lo que hace. Tiene control de su vida por el poder del Espíritu de Dios. Y es cuando nosotros vemos en las Escrituras y nos lo resume ahí en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Y es manifestado, amados hermanos, a todos los que nos rodean. Ya el fruto del Espíritu nos dice es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se da cuenta cuánto tenemos que pedirle al Señor que podamos cada uno de nosotros manifestar qué?
la vida de Cristo en nuestra vida, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y entonces ya nos dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre, 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 muestre. ¿Cristo vive en usted? Entonces muéstrelo. A través de una vida, ¿qué? Sabia. ¿Cómo? A través de tu conducta buena. Y a través de esas obras en mansedumbre de sabiduría. Y en todo esto, amados hermanos, sea Dios glorificado. Póngase de pie. En nuestra imperfección y en nuestra humanidad reconocemos que necesitamos del Señor. Y lo necesitamos muchísimo. Por eso es que Dios le habla a usted y Él quiere que su vida lo glorifique a Él. Así le habla a usted directamente. Que su vida pueda ser una predicación que refleje la obra transformadora del Evangelio todos los días. Dios le habla a usted que no refleja una vida consecuente a la fe que profesa y debe estar en congruencia. Debe estar en congruencia así. Dios habla a usted para que muestre esa sabiduría, amado hermano, en obras, pero en mansedumbre. Y cuando hablamos de mansedumbre, pues ya eso es contrario a la arrogancia, al orgullo, y que todo lo que nosotros hagamos sea en humildad y benignidad, todo lo que piense usted en lo que Dios le permite servirle ahora. Que no haya otra motivación, sino que la única motivación sea que Dios sea glorificado. Y es por eso, es que hoy usted puede venir delante de Él para que Él tome el control de su vida por el poder de su Espíritu Santo y todos los días podamos manifestar la sabiduría de Dios en nuestra vida. En su trabajo, en su casita. Hermano, usted tiene que avanzar. Y a veces vuelvo a repetir, nos gozamos porque vimos los testimonios, pero nos gozaríamos también de oír testimonios como el de Nabucodonosor cuando Dios lo humilló. Hermano, el Señor está disciplinándome. Yo me peleaba 10 veces, pero gracias al Señor que su sabiduría ha comenzado a actuar, y ya nada más me peleo 3. Dios está gobernando mi vida. Dios está obrando por medio de su palabra. Mi vida está cambiando. Eso es glorioso. Y entonces el Señor le pregunta a usted, ¿su vida está cambiando? ¿Su vida está cambiando? ¿Está siendo transformada por el poder glorioso del Evangelio? De tal manera que la luz de Cristo brilla en todo su esplendor. Y que Él sea conocido. Doblemos nuestras rodillas. Pídale al Señor, Señor, sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando, por favor. Dígaselo al Señor. Síguelo haciendo, Señor.
Sigue obrando por el poder glorioso de tu evangelio en mi vida, Padre de misericordia. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti. Tú ya nos has enseñado, Señor, el cuidado que debemos de tener acerca de la lengua, lo que hablamos. Pero ahora en tu preocupación por nosotros, tú nos enseñas cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Tú nos llamaste, Señor amado, no para nuestra propia gloria. Tú nos llamaste para que tú fueses glorificado por tu obra gloriosa y perfecta en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, somos tu pueblo. Somos tu iglesia, Señor. Y tú, Señor amado, nos hablas por medio de tu palabra y nos dice: muestre. Es nuestra responsabilidad cristiana manifestar, Señor amado, una conducta que glorifique tu glorioso nombre, Señor. Ayúdanos a manifestar esa sabiduría en mansedumbre, Señor. Aquí estamos, Señor. Toma toda tu iglesia. Toma a cada uno de tus hijos, Señor. Pon esa carga en cada corazón. Pon tu palabra, Señor amado, en cada corazón. Pon tu palabra, Señor amado. Obra por ella. Obra por tu palabra, Señor. Recuérdales tu palabra. Ponla, Señor amado, en la mente y corazón de cada uno de tus hijos. Obra poderosamente, mi Dios. Te lo ruego, mi Señor. De tal manera que tu nombre sea altamente glorificado. Muchas gracias por tu grande misericordia. Muchas gracias porque nos hablas por tu palabra bendita, Señor. Permítenos actuar en consecuencia a la fe que profesamos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, te necesitamos. Ten misericordia de nuestra vida, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto, por alumbrarnos con tu palabra, por señalarnos la senda en que debemos andar. Muchas gracias, Señor. En tus manos dejo a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno. Obra, Señor amado, en el que no ha creído en ti. Y sigue trabajando en tu iglesia para que tu luz brille, Señor, en medio de este mundo de oscuridad. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a todos. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos, sabiendo que tú haces mucho más. Te doy gracias por los méritos de Cristo, tu Hijo muy amado. Ahora despídenos en paz, y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.